Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Continúan las negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Por eso vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien nos brinda un informe a propósito de cómo van estas negociaciones. Escuchemos. Queremos informarle que seguimos en negociaciones con el gobierno nacional. El gobierno no cede, el gobierno no quiere cumplir los acuerdos del año 2019. No quiere aplicar el principio de progresividad, sino el de regresividad. Sigue golpeando a los maestros con la fuerte fórmula de imposiciones de la recuperación de actividades y contenidos de manera presencial cuando las estábamos realizando en su momento de paro de manera virtual. Ha cambiado el gobierno las reglas de juego solamente para golpear a nuestra federación, para asustar al magisterio y para separarlo de sus direcciones sindicales. Pero creemos que los maestros no van a creer y van a entender más bien las intenciones que tiene el gobierno, que es la de acabar con las organizaciones sindicales para poder imponer sus políticas neoliberales. Estamos insistiendo al gobierno que tiene que cumplir con el curso para los 8.000 compañeros de tercera corte que están pendientes de la evaluación de carácter diagnóstico formativa para ascender en el escalafón. El gobierno quiere hacer una nueva propuesta y aplicar el fallo del Consejo de Estado proferido en virtud de la situación que se presentó en el departamento del Cauca. Creemos que tenemos que mantener la unidad, todos los educadores 1278 con las direcciones sindicales para exigir que el gobierno cumpla con este acuerdo. Ya están listos los 8.000 compañeros, ya están listas las universidades, está el recurso y en el despacho del ministro de Hacienda quedó el proyecto de decreto. El comité ejecutivo de FECODE es inflexible ante estas intenciones del gobierno y exigimos que se cumpla con el curso para los 8.000 compañeros. Tampoco quiere cumplir con la bonificación pedagógica consistente en un estímulo que se debe dar a los educadores que van cumpliendo años de vinculación. El gobierno ahora propone que va a rebajar esta bonificación pedagógica al 17% en el año que viene y mantenerla en el 15%, lo cual es inaudito. Nosotros creemos que aquí no debe aplicar ningún fallo del Consejo de Estado, ni mucho menos se vale el argumento de que el país está en crisis, que no hay recursos económicos. No, es un acuerdo que tiene que cumplir el gobierno. Y por eso insistimos en que la bonificación pedagógica para el año 2021 debe ser del 19% y no el 15%, y que debe aplicarse para los próximos años de manera progresiva. El comité ejecutivo de FECODE en ese punto también es inflexible, como lo es con todos los puntos acordados en el año 2019 y que tienen que cumplirse, porque el gobierno ha dilatado en la implementación de estos acuerdos, no ha cumplido los plazos programados, acordados y pactados, y ahora quiere decir entonces que ya hay que hacer nuevos acuerdos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. No estamos, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, dispuestos a abandonar
estos puntos que hemos logrado a través de la lucha del magisterio colombiano. De igual manera, seguimos exigiendo al gobierno otros puntos muy importantes como el estatuto docente, el pago de las deudas territoriales, el pago oportuno de las prestaciones sociales, el funcionamiento de la fiduciaria provisora, pero también un mejoramiento de los servicios de salud para los maestros y beneficiarios. Y a propósito, estamos avanzando en este punto del tema de la salud. Es posible que firmemos un preacuerdo siempre y cuando el gobierno acepte nuestras peticiones para exigir a los prestadores del servicio médico que se cumpla con los términos de referencia con el pliego de condiciones. Estamos también exigiéndole al gobierno nacional que reglamente la ley 2079 que tiene que ver con la vivienda para los educadores, que se siga con el apoyo para las capacitaciones, para la formación en maestría, especializaciones, doctorado, licenciaturas para los educadores. Son puntos que hemos dejado en acuerdos anteriores y el gobierno tiene que cumplir. Y hay un punto muy difícil, muy duro, que está en la mesa de negociaciones, pendiente porque estamos contra el reloj. Recordemos que ya vamos llegando a los 10 días de prórroga y el gobierno no quiere más prórroga. La ley, el decreto 1060, el decreto 160 nos faculta para pedir otra prórroga hasta por 20 días y el gobierno no quiere hacer más prórroga y está sincronizándose con el mismo discurso que manejan en la mesa de los trabajadores estatales y es suspender la mesa de los trabajadores estatales para suspender la mesa de FECODE, lo cual tampoco vamos a permitir. Y tenemos un punto muy difícil que tal vez es uno de los más importantes que tenemos en la mesa de negociaciones y es el del Sistema General de Participaciones, la reforma al Sistema General de Participaciones, para así garantizar más recursos para la salud, para la educación, saneamiento básico, servicios públicos, agua potable, pero particularmente para educación. Desde FECODE tenemos algunas fórmulas que permiten tener más recursos para resolver el problema de las 6 o 7 brechas que hoy tenemos en materia de educación. Estamos en eso, seguimos negociando, esperando que el gobierno responda ya los nuevos textos que le estamos enviando y tan pronto haya más acuerdos firmados se les estaremos dando a conocer. Por lo pronto tenemos el acuerdo de la presencialidad, en donde ponemos las condiciones bajo las cuales se debe retornar a la escuela presencial y no es imponer presencialidad sin condiciones. Es lamentable la situación que hoy se presenta en el país, en muchas instituciones educativas, sube la ola de contagio, niños contagiados, hay educadores que siguen falleciendo, padres de familia que están falleciendo también por culpa de estas aglomeraciones en las instituciones educativas donde hay serios contagios. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos respaldando las acciones de algunos sindicatos regionales que están haciendo las verificaciones en las instituciones educativas, en el territorio, en la propia sede de las instituciones educativas y particularmente la acción emprendida por la ADE, Asociación Distrital de Educadores, que han tenido que tomarse las oficinas de la Secretaría de Educación para que la Secretaría de Educación los pueda atender. Tomarse pues de manera pacífica, han amanecido allí, ellos no han violentado ninguna puerta, no han maltratado a nadie, solamente están allí esperando que la señora secretaria de Educación, como es el deber de todo funcionario público, baje, los escuche, los atienda y resuelva los problemas que se vienen presentando en las instituciones educativas de Bogotá, donde hay muchos niños contagiados y corren peligro también los educadores, los padres de familia, docentes, directivos docentes y comunidad educativa ante la persistencia de la administración municipal de Bogotá, como ocurre en otros entes territoriales, de convocar a la presencialidad sin condiciones. Nosotros desde FECODE respaldamos todas estas acciones, invitamos a que se apliquen los acuerdos firmados en materia de presencialidad entre FECODE y Ministerio de Educación Nacional. Tenemos este preacuerdo firmado y hay que cumplirse, tienen que cumplirlo. Lo otro tiene que ver con la proporcionalidad en el pago de la prima de vacaciones, no se ha expedido el acto administrativo. Ese acuerdo es importante por cuanto ya tendrían que pagar la prima proporcional de vacaciones, la prima de Samper, a los educadores sin haber cumplido necesariamente los 10 meses de labores. Tienen que pagarlo proporcionalmente de acuerdo al tiempo laborado. Es decir, un educador que entra tarde
deben pagarle proporcional. Un educador que sale temprano del sistema educativo deben pagarle de manera proporcional, y también a quien tenga alguna licencia no remunerada o esté en alguna situación administrativa especial. Tienen que pagar entonces la prima de vacaciones de manera proporcional, tal como lo establece el decreto 1381 de 1997. De igual manera, nosotros seguimos exigiéndole al gobierno nacional, a los gobiernos territoriales, que no abusen de los maestros con la recuperación de las actividades y contenidos invertidos en el paro, dejados de realizar por culpa de un paro nacional que fue precisamente causado por el incumplimiento de este gobierno. Es el gobierno el responsable de todo lo que está pasando en el país. Llamado especial a todos los educadores que sigan rodeando a las direcciones sindicales regionales y también a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Continuemos también escuchando el informe que nos brinda otro ejecutivo de FECODE, Miguel Pardo, sobre el estado de las negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Bueno, se cumplieron 25 días ya del proceso de negociación entre FECODE y el gobierno nacional. En la mesa de negociación, el gobierno nacional se comporta como con el resto del país, es decir, pretende aplicar su interpretación jurídica propia de las dictaduras para desconocer acuerdos y proceder como un anti-Robin Hood, en virtud de lo cual trató de congelar los salarios durante 5 años, pretensión que derrotamos con el paro nacional. La viceministra de Educación en la mesa de negociación con FECODE, acudiendo a histriónicas y farragosas intervenciones, alega que la pandemia obliga a un esfuerzo fiscal para justificar el desconocimiento de las conquistas alcanzadas por la movilización social liderada por FECODE y sus 34 filiales en 2017 y 2019, tales como la reforma constitucional para que se le retornen los 348 billones de pesos que el establecimiento neoliberal le capturó en los últimos 18 años a educación, salud, agua potable y saneamiento ambiental a la población de los 1.103 municipios del país. La universalización de los 3 grados de preescolar, la necesaria y previa inversión de una jornada única en condiciones dignas, los suficientes educadores y demás profesionales requeridos para la educación inclusiva de jóvenes adultos, rural, preescolar, básica y media especializada. Igualmente, pretende birlar los acuerdos de dignificación de la profesión, tales como la bonificación pedagógica, el curso de formación para los ascensos de 8.000 colegas y 9.390 apoyos financieros a pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados de los 11.000 pactados para este cuatrenio. El cinismo propio del establecimiento neoliberal no tiene límite. Si se tiene en cuenta que en plena pandemia el gobierno nacional se dispuso a entregarle 1.38 billones de pesos a Bianca, cifra escandalosa si se tiene en cuenta que los recursos destinados para el ICGP solo aumentó en 1.1 billón de pesos entre el 2020 y 2021, sin contar el contrato de 9.000 millones de pesos adjudicado por la policía para la compra de 23 camionetas o la compra de 24 aviones de combate por 14 billones de pesos que se frustró gracias al paro nacional. La firmeza del magisterio y de FECODE ha logrado a la fecha en la mesa de negociación 3 acuerdos sobre proporcionalidad de la prima de vacaciones, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, completando así el logro del paro nacional que salvaguardó nuestro régimen de salud, y finalmente el acuerdo que limita la presencialidad solo a donde haya condiciones. El saboteo de este último acuerdo sigue develando el ejercicio de la necropolítica del régimen y dimensiona aún más el papel de la autonomía territorial y de los gobiernos escolares en la salvaguarda de la vida y la salud, apoyadas en lo pactado y en la normatividad que nos favorece. Por tal razón, nuestro apoyo y reconocimiento a la toma de las instalaciones realizada por la Junta Directiva de la ADE el pasado jueves, exigiendo a la Administración Distrital que cese en el desprecio a la vida. Ni la revanchista Directiva 17 del Ministerio de Educación Nacional, ni la oscura propaganda del régimen, a la que también concurren contratistas disfrazados de académicos, logrará dividirnos, ni mucho menos imponer la percepción según la cual los logros mencionados del paro nacional se desvanecieron o que no valió la pena participar en la más portentosa protesta social de los últimos 75 años. Los tiempos de negociación terminarán en pocos días
y todo el magisterio de Colombia y la comunidad educativa quedamos en estado de alerta. Abrazos fraternales a todos y todas. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y la ejecutiva de la CUT Nacional, Victoria Avendaño, en su más reciente conversatorio sobre Primero lo Primero, Salud y Educación, estuvo en conversaciones con algunas líderes, hablando sobre cuáles han sido los aportes de las mujeres en la construcción de los proyectos de ley propuestos por el Comité Nacional de Paro. Por eso vamos a escuchar los apartes más importantes de este conversatorio e iniciamos con Lucía Cárdenas, representante estudiantil de la Universidad Tadeo Lozano. Escuchemos. Yo creo que atendiendo justamente a esto que estoy haciendo, la representación de estudiantes, y ojalá algunos jóvenes no binarios se sientan representados por lo que voy a decir. Y si no es así, también maravilloso que haya una contravía. Pero creo que nosotros estuvimos en las calles, y esa es la primera parte del contexto. Estuvimos en permanente movilización, en permanente apoyo, y lo que recibimos de ese contexto fue una represión brutal. Ahora, desde el Comité Nacional de Paro se gestó y se buscó siempre un espacio de negociación y de diálogo que fuera vinculante para el gobierno, teniendo en cuenta las exigencias que se estaban haciendo. Pero a medida que aumentaba la movilización, aumentó la represión y también la táctica de dilatación del gobierno frente a unas exigencias que, como bien se mencionó al principio, se plantearon en un pliego de emergencia en julio del año anterior. O sea, estamos hablando de unas cosas que básicamente el gobierno aplazó y unas exigencias que se aplazaron de una forma pues burda y que conducen a una serie de factores de riesgo que se agravan. Entonces, así como el contexto viene desde unas necesidades que se dan en la pandemia absolutas y que nos ponen en riesgo mucho más a las mujeres, hablando de los proyectos de ley que tienen que ver con mujeres y con violencias hacia la mujer y de género, que se agravan por la pandemia. No son situaciones que no viniéramos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los feminicidios, etcétera, se da ya en el contexto de la pandemia, el aumento del desempleo de las mujeres, etcétera, que son factores de riesgo que van sumando. Y en ese momento de la presentación de ese pliego nacional de emergencia, las mujeres tenían un punto allí, eran 6 puntos, y era un punto urgente. El gobierno lo aplaza tanto que llegamos al contexto de movilización del 28 de abril, y obviamente a una respuesta de dilatación absoluta por parte del gobierno en esas mesas que por fin el gobierno atiende a llamar, comillas, negociación, cuando nosotros, digamos, no estábamos dispuestos a asumir un contexto de negociación sin garantías. Y eso se deja muy claro de este lado, desde el lado del Comité Nacional de Paro, en el sentido de promulgar, promover en todo momento que necesitábamos seguir, digamos, con las garantías de movilización, pero que no se estaban dando. Y tampoco se estaban discutiendo de una forma real las exigencias. Ahora, se logra por fin llegar a un acuerdo, a una especie de acuerdo de garantías en esas negociaciones, y de un momento a otro el gobierno se desvincula totalmente de ese acuerdo previo para iniciar las negociaciones y deja tirado un proceso de diálogos y de mesas de aproximación que había sido relativamente bueno. Y sin embargo, la situación en la calle no cambia, ni para quienes se movilizan, ni para quienes están sufriendo el aumento de las violencias y el deterioro de sus condiciones vitales. En este caso, las diversidades y las mujeres pues sufren digamos, la carga más fuerte de estas situaciones. Eso nos conduce a 2 cosas. Primero, como mujeres hicimos un ejercicio de sector, digamos, donde le damos una carta al presidente, se daban unas alternativas. Esta carta nunca tuvo respuesta, es una carta que tuvo un ejercicio de reflexión muy grande dentro de muchas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, mujeres autoconvocadas, etcétera, juventudes, y nunca llegó a eso. Entonces, ahora nos reúne un proyecto de ley y varios, ¿no? Específicamente el que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia la mujer.
y nos reúne y nos hace encontrar unos puntos en común para consolidar lo que es un proyecto de ley que debe ser discutido y ojalá debe ser ampliado y respaldado incluso por los sectores que están en el gobierno. Uno esperaría eso. Yo creo que ese es el contexto a mayor rasgo y pues obviamente yo creo que seguimos viviendo un montón de violencias. Este es un paso para poner eso en discusión legislativa de una forma permanente y mantener la atención sobre esas situaciones. Bien puede que no tenga opción frente a un Congreso que ha demostrado pues su desinterés absoluto. Entonces ya nos corresponde como mujeres y como diversidades en general resumir unas posturas de apoyo, críticas también por supuesto, pero de apoyo a esto que se está presentando. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y en este conversatorio de Tribuna Magisterial sobre los aportes de las mujeres en la construcción de los proyectos de ley propuestos por el Comité Nacional de Paro. También habló Diana Gómez, quien es directiva nacional de la CTC. Vamos a escuchar a continuación desde este contexto cómo la CTC y las mujeres que hacen parte de este gremio hicieron parte de la construcción de estos proyectos importantísimos para el desarrollo y cumplimiento de los diferentes acuerdos con los gremios y organizaciones sociales y sindicales. Escuchemos. Nosotros habíamos estado, los sectores sociales unidos a las centrales, habíamos estado, como ustedes recuerdan, en el paro del 21 de noviembre de 2019, donde habíamos presentado un pliego más amplio, más extenso. En ese momento no teníamos la pandemia, presentamos un pliego de peticiones que tampoco logramos negociar porque el gobierno habló de una gran conversación nacional e invitó más a los sectores afines y a, digamos, instituciones que no estaban dentro del comité de paro. Desde ese momento, pues se hizo un ejercicio colectivo donde se fueron recibiendo todas, digamos, los lineamientos y las necesidades de todos los sectores que iban confluyendo en el paro en el 2021. Nosotros mantuvimos pues como el espacio, el diálogo, la confluencia y convocamos, todo el Comité Nacional de Paro decide convocar para el 28 de abril. Se presentó, como nos contó Lucía, un pliego de emergencia y como su nombre lo dice, es un pliego que quiere atender, digamos, de una manera inmediata, dar respuesta a las situaciones que se presentaron y que se agudizaron con la pandemia, por el encerramiento, porque muchos sectores de la economía por un momento, por unos meses se detuvieron y pues esta es la hora que todavía no hemos logrado la reactivación y estamos en un proceso de recesión económica, porque pues aún, y ya nos lo explicará la compañera Dilma, pues aún estamos en el problema de la pandemia y del COVID. Entonces había un contexto de informalidad, de desempleo, de empleo precario, y en ese contexto nos toma la pandemia ante una economía que es una economía burbuja, donde las personas, digamos, destapaban un hueco para tapar otro, como decimos coloquialmente. Entonces, realmente no hay un tejido empresarial fuerte y la mayoría de gente en el sector informal, pues rápidamente cayó en la pobreza y en la vulnerabilidad. Ante esa situación, cuando nosotros convocamos al paro, pues obviamente que se encontró una respuesta inusitada y una respuesta muy grande por parte de todo el pueblo colombiano y principalmente por parte de los jóvenes. Voy a recordar el pliego de emergencia porque esto nos sirve como para hilarlo con los proyectos de ley. Entonces, en un primer momento, pues nosotros expedimos el 28 de abril el retiro del proyecto de ley 010, que le hacía una reforma a la salud y que gracias al paro se cayó.
pedíamos la renta básica de un salario mínimo legal por unos meses y para los sectores más vulnerables, entonces esto pues va a llegar hasta los proyectos. La defensa de la producción nacional de diferentes maneras, entonces también todos esos mecanismos de defensa de la producción nacional, como pago de nóminas o otras formas de ayudar a las pequeñas empresas, eso también se mantiene hacia nuestros proyectos de ley, la matrícula cero y la no alternancia educativa, eso se pidió desde el 2020, la no discriminación de género y otras, digamos, políticas afirmativas hacia las mujeres y las diversidades. Este tema se agudizó más incluso a lo largo de este año, porque por la pandemia pues ha habido una crisis, digamos, en la economía del cuidado y en todo el sistema de cuidado, porque hemos sido las mujeres las que hemos tenido que asumir unas cargas de trabajo excesivas, ya que quedó a nuestro cargo el cuidado de los niños, el cuidado muchas veces de los adultos mayores, las tareas domésticas, además pues de las personas o las mujeres que lograron mantener su empleo, las que otras pues para tener que atender todas estas tareas perdieron el empleo, más pues toda la destrucción de empleos que hubo por la crisis económica. Se pidió la derogatoria del 1174 y la no privatización de algunas entidades. Recordemos que el 1174 pues precariza más la relación laboral y obviamente una de las banderas fue abajo la reforma tributaria. Entonces, así empezamos nosotros con esas banderas y con este pliego de emergencia el paro en abril y como nos lo narra Lucía, pues el gobierno se ha negado a negociar y pues obviamente que lo primero que tuvimos que colocar fue el tema de garantías para la protesta, que también ahora cobra mucha vigencia en los proyectos de ley que vamos a pasar. ¿Y por qué de garantías para la protesta? Porque en medio del paro, pues como todos vimos, la represión fue brutal y sobre todo hacia los jóvenes, dándonos cuenta que es necesario una reforma a la policía y realmente una protección real a los derechos a la protesta. ¿Quiénes estábamos? También me parece importante recordar quiénes estábamos en el comité o quiénes estamos todavía en el Comité Nacional de Paro. Entonces, las confederaciones de trabajadores, los estudiantes, las mujeres que siempre hemos hecho y pues digamos principalmente mujeres digamos de sectores del movimiento de mujeres, porque pues yo soy más del movimiento sindical, aunque pues obviamente me identifico con esas causas. Las mujeres hicimos unos ejercicios colectivos previos, los pensionados, los artistas, las diversidades, las organizaciones de la economía solidaria, del transporte, la Organización Nacional Indígena, los pescadores, los padres de familia, el sector agropecuario. ¿Por qué hago esta lista? Porque eso mismo también se ve reflejado en los proyectos de ley. Obviamente cada organización social pues también trata de que sus problemáticas y sus plataformas pues se vean reflejadas. Entonces ya cuando hablemos de los proyectos de ley pues vamos a ver que también en los diferentes proyectos se ve reflejado pues las necesidades del sector de los productores agropecuarios o se va a ver reflejadas las urgencias de las mujeres o de los trabajadores, digamos, con la derogatoria del 1174 más otros temas, o en general las necesidades de los jóvenes, que no son en general de los jóvenes y de toda la sociedad, como es el de la renta básica. Y el de la educación, obviamente, y por supuesto ante la pandemia, las necesidades en salud. Entonces, esto es como el contexto en el que empezamos nosotros la lucha y cómo fuimos transitando de la protesta
que siempre hemos tenido propuestas, pero cómo hemos colocado estas propuestas en la agenda nacional, que fueron catapultadas, que fueron más dimensionadas e impulsadas por el paro, y ahora queremos que entonces toda la opinión pública y todo el país empiece a hablar de políticas públicas y empiece a hablar de estos temas nacionales para resolver la emergencia, la recesión en que estamos, la emergencia social y económica, pero también para ir preparando el país hacia un modelo de desarrollo más equitativo, que espero en un futuro podamos volverlo más concreto, pues cuando seamos opción de poder. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.